Un virus es un agente infeccioso microscópico que se reproduce en los seres vivos. Una epidemia es una enfermedad que se propaga de un lugar a otro rápidamente. Hemos sido informados por el virus del ébola y todos hemos quedado desconcertados frente a este incidente mundial. En los Estados Unidos recibimos la noticia de que el ébola había hecho su arribo a la ciudad de Dallas. Pero quiero llevarlos más allá. El apóstol Juan escribió en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, en el capítulo 1, el versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Uno de los virus más grandes de toda la historia, una de las pandemias más catastróficas, que más muertes ha cobrado en todos los continentes, que causó la caída de nuestros primeros padres. Un virus que ha infectado tu vida y mi vida. Se llama el virus del pecado. El pecado, un término quizás nuevo para muchos en una generación de progreso y tecnología. En la generación de la computadora, el iPhone, pero es un término y un problema humano universal. El primer libro de la Biblia, en su capítulo histórico, Génesis, escrito por Moisés, registra la caída humana como un acto moral. El pecado se introdujo a nuestro mundo a través de la falta de confianza y fe de nuestros primeros padres en la voluntad y los preceptos de Dios. Amados amigos, tú y yo hemos sido infectados por el virus del pecado. Es cierto, hoy los hombres han vuelto a redefinir nuestros términos de pecado. El filósofo y educador Juan Jacobo Rousseau dijo que el hombre nace bueno, pero la sociedad, ¿qué?, lo corrompe. Y todo lo que necesitamos es educar al hombre por un buen camino. Y hemos buscado en la educación, en el progreso, en el conocimiento, la solución a todos nuestros problemas. Pero nos encontramos que le damos poder, riqueza, autoridad a un hombre, y su mente y su corazón se trastornan y se vuelcan en la mayoría de los casos hacia el mal. La educación tiene una parte que cumplir para ayudarnos a desarrollar la mente, el corazón y todo lo que Dios nos ha dado en las 4 dimensiones que hemos sido creados. Pero la educación no resuelve el problema. Ahora hemos definido el pecado también de otra manera. Frente a la creación del hombre y la mujer, hemos dicho que es un trastorno mental. Y el pecado se ha convertido en una enfermedad. Ya no somos culpables por un crimen, no somos culpables por nada. El pecado ya no es cometido hacia Dios, sino hacia la sociedad en los términos modernos. Para los jóvenes, la filosofía moderna y el posmodernismo dice: no confíes en nadie. No hay ninguna autoridad, no hay ningún poder que gobierne a la raza humana. Somos libres y debemos buscar el placer como el fruto último de la vida. El relativismo social dice que nada es bueno y nada es malo. Todo depende de cómo usted lo vea.
Pero si usted y yo creemos en una norma, en una autoridad suprema, la Biblia, vamos a ver que el hombre que fue creado por Dios a su imagen y semejanza, en una perfecta simetría y perfecta relación con su Creador, ellos vivieron en obediencia a Dios. Pero el enemigo no gustó de esa felicidad. Y entonces solo había una puerta de entrada, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Era una prueba de amor, de fidelidad, de confianza. Pero si usted lee Génesis capítulo 13, va a encontrar que la duda y la desconfianza están en el corazón del problema del pecado. Habiendo sido perfectos y creados por Dios para desarrollar las habilidades que Él les había dado, nuestros primeros padres voluntariamente eligieron desobedecer y así transmitieron a todos los seres humanos lo que podemos definir como el virus del pecado. Su naturaleza se transformó. El aire puro del jardín del Edén ahora parecía asfixiarlo. El enemigo quería tomar posesión del jardín, quería acercarse al árbol de la vida y comer del fruto. El enemigo quería compartir la misericordia que Dios estaba dispuesto a disponer para Adán y Eva. Pero Dios no haría un plan para Lucifer. Satanás había tenido toda la oportunidad, pero había rechazado voluntariamente la gracia de Dios. Y ahora no había camino para él. Pero nuestros primeros padres estaban en desarrollo. Acababan de estar en un conocimiento de Dios, pero no acabado. El pecado contaminó al hombre. Por eso el problema del hombre no está en lo que hace, sino en el interior. Hay una fuerza más grande que él que lo domina. Y Pablo dice que es el poder del pecado. Es el poder del pecado que ahora domina al hombre, habiendo caído de la obediencia a Dios a la desobediencia, a la desconfianza. El hombre está incapacitado para obedecer. Por sí mismo no puede cumplir los requerimientos de los principios de Dios. Verdad, justicia, amor y obediencia. El hombre no puede. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amados, pero hay esperanza, amigos. Mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. El pecado no es un problema humano. El pecado es un problema que solo Dios ha resuelto. Dios, en su trono de amor, el pecado movió a los ángeles, el pecado movió la tierra, pero el pecado no ha podido mover el trono de Dios, porque el trono de Dios está firme y Dios se ha propuesto resolver el problema del pecado. Dios ha resuelto el problema. Para salvarnos, Dios se encarnó. La encarnación significa que Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Dios se puso en nuestros zapatos, vino a nuestro mundo, incógnito, se vistió de humanidad, bebió nuestra agua, caminó nuestro suelo y vivió Jesús con un propósito y con una misión. El pecado es una cosa detestable, dice una escritora inspirada. Por su causa fue marchita la hermosura moral de un gran número de ángeles. Penetró al mundo y borró casi que por completo la imagen de Dios en el hombre. Los israelitas sabían que la idolatría y la desobediencia traían la ira de Dios. La ira de Dios, amados amigos, no es ese deseo enfermizo de destruir y acabar a otros. La ira de Dios es la justa paga por el pecado. El pecado nos ha separado de Dios. El pecado nos ha separado los continentes y nuestros corazones.
Y Dios odia el pecado porque el pecado destruye todo lo que toca. Yo siempre creo que voy a tener un hogar perfecto cuando me case. Pero al leer Génesis, me doy cuenta que el único hogar perfecto fue el de nuestros primeros padres. Y que mi hogar también tendrá serios problemas y serias dificultades. Porque estamos viviendo en un mundo quebrado. Y cuando entendemos que vivimos en un mundo quebrado, donde el pecado ha hecho estragos, donde la naturaleza ha sido afectada, cuando los jóvenes se preguntan, ¿dónde está Dios cuando hay sufrimiento? ¿Dónde está Dios cuando hay dolor? ¿Dónde está Dios cuando no puedo pagar los biles? ¿Dónde está Dios cuando la familia se está hundiendo? ¿Dónde está Dios cuando quiero conciliar mi matrimonio y no puedo? ¿Dónde está Dios? Amados, solo tenemos que ver la historia de este mundo en un gran conflicto entre el bien y el mal. Pero gloria sea a Dios que la victoria ha sido alcanzada. La victoria ha sido tomada. Cristo ha vencido en la cruz del Calvario. Algunas definiciones prácticas que nos ayudan a ver el problema del hombre. En la Edad Media, los reformadores hablaron de depravación total. Espero que no te asuste este término. Pero ellos hablaron de depravación total para decir que la voluntad y todo el ser del hombre estaba inclinado al mal. Que el hombre por sí mismo no puede salir del agujero en el cual se encuentra. El hombre no puede resolver el problema del pecado por sí mismo. Yo sé, estoy seguro que hay millones de personas luchando por sí solas para resolver el problema del alcoholismo, las adicciones, la promiscuidad, y no han podido. Una y otra vez hemos fracasado. Pero también sé que si tan solo levantamos nuestros ojos al cielo, podemos ver un rayo de esperanza. No es posible resolverlo. Entonces, Dios se hizo hombre. Jesús, el Hijo amado de Dios, vino a nuestro mundo. Y lo que nuestros primeros padres no podían hacer, porque el pecado requiere la muerte de quien transgrede. El pecado trae la ira de Dios. El pecado nos separa. El pecado destruye. El pecado causa dolor. Como el hombre no podía vivir en obediencia completa, Dios se hizo hombre y Jesús vivió en el pacto universal, en el pacto eterno de una obediencia completa a Dios. Amados amigos, Jesús no fue otro hombre en la historia. Jesús no fue un gran hombre, un gran filósofo. Amigos, Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador de todos los hombres, quien vino a morir por todos los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. El Hijo amado de Dios vivió una vida de obediencia, pero su vida fue importante y trascendente al marcarnos un camino para vivir en dependencia del Padre. Porque muchos tienen el concepto que somos salvos por imitación. Adán y Eva cayeron del pacto eterno y ya no podían obedecer. Ahora Jesús vino a mostrar que Adán y Eva podían obedecer a Dios, podían confiar en Dios, aún en el tiempo más difícil de crisis, pero no lo hicieron. Y Jesús viene viviendo una vida perfecta y obediente. Pero la vida perfecta y obediente no es suficiente. Ya en el santuario, en el antiguo Israel, Dios había establecido que a través de la sangre habría limpieza y purificación. Los sacrificios
en el santuario. Las ofrendas, todo era una representación del amado Hijo de Dios, quien pagaría el precio por el pecado. A través de cada ofrenda en el Antiguo Testamento, el hombre decía, algún día Dios va a cumplir la obediencia perfecta. Algún día Dios va a pagar mis deudas. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, entendió que la profecía estaba por cumplirse y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Su vida fue importante. Pero Jesús tenía que morir. Él nació para morir. El apóstol Pablo dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. Dios estaba en Cristo que reconciliando al mundo consigo mismo. El hombre no podía pagar. Entonces Dios dijo, yo voy a ir a la tierra y voy a pagar el precio por el rescate de los seres humanos. Voy a traer a una raza redimida y restaurada de nuevo al paraíso. Amados amigos, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, la ley se desbordó, como dice el libro de Salmo, se encontró la justicia y se encontró el pecado, se encontró la gracia y se encontró la paz y se besaron. Y entonces ahora la ley fue perfectamente cumplida. Y ahora dice el apóstol Pablo que en Cristo todos viven. Y ahora Cristo imputa su obediencia perfecta al hombre. Cristo imputa su perfecta justicia al hombre. El hombre no tiene nada que poseer. La cuenta está en cero, en una bancarrota total. Pero el Hijo amado de Dios pone todo a su favor. Su perfecta obediencia, su perfecto amor, su perfecta relación con Dios cubre la falta del hombre y lo viste. Viste los trapos de inmundicia y crea un puente de conexión entre el cielo y la tierra. Un puente redentor, el puente más grande trazado en la historia. Es un puente que une a Dios con el hombre y a Dios con el hombre. En la cruz, con sus manos extendidas, la ley que requería la obediencia fue satisfecha. Y el pecado que pedía la muerte del inocente, del pecador, ahora es cumplida. Y Cristo pone todos sus atributos, toda su justicia en favor del hombre. La Escritura inspirada dice, la justificación por la fe es la gracia de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace lo que éste no puede hacer por sí mismo. Todo es fruto de la poderosa gracia de Dios. El pecado es resuelto a través de un camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Estaba predicando en un pueblo y yo veía a Ana asistir todas las noches a la conferencia. Ana se mostraba muy ferviente, muy atenta a la predicación. Su niño se quería bautizar. Entonces decidí visitarle a Ana. Cuando llegué a su casa me recibió y luego le pregunté a Ana, ¿por qué no quieres bautizarte? Tu niño quiere entregar su vida a Jesús. Y Ana me dijo, pastor, hay un problema. Yo no soy digna de bautizarme. Yo no puedo bautizarme. ¿Por qué? Yo quiero, pastor, pero no puedo. Yo voy a contaminar las aguas del bautisterio. Yo no entendía lo que Ana me decía.
Pero mientras la escuchaba atentamente, las lágrimas corrían por sus mejillas y Ana me confesó la gravedad de su enfermedad. Me dijo: pastor, hace un tiempo yo viajé a otro país, trabajaba en un hotel y los médicos llegaron allí para hacer las pruebas de VIH, SIDA, y yo di positivo, pastor. Yo tengo SIDA. Usted ve mi rostro, ve mi cuerpo. Yo me estoy muriendo de SIDA, pastor. Dios puede recibir una persona como yo. Yo soy muy pecadora. Y yo le dije: Ana, Cristo vino al mundo para salvar a todos los pecadores. Tuve el privilegio de ver a Ana nacer de nuevo, entregando su vida a Jesús. Tal vez tú pienses que el pecado te ha llevado lejos. Tal vez has corrido lejos de Dios. Tal vez te has hundido en las profundidades del vicio, el alcoholismo ha destruido tu familia y piensas que ya no hay solución. Pero amigo, hermano, todavía hay gracia disponible. Tal como soy. Dile a Jesús: tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor, tal como soy me acerco a esa cruz. En la cruz se derramó sangre suficiente. El discípulo amado dice: al que nos amó, Cristo nos ama. Cristo nos ama. Y al que nos lavó, Cristo nos lavó. Y si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Y nos limpió de nuestros pecados y nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios y para su Padre. Sé que crees que son demasiadas buenas noticias, pero eso es el Evangelio. El Evangelio es noticia de salvación para el pecador. El Evangelio es que el poder de Dios todavía salva, redime, transforma. El poder de Dios todavía levanta. ¿Recuerdas a la mujer pecadora? Todos la acusaban. Todos estaban con las piedras listas. Pero Jesús la cubrió con su manto de amor, con su justicia. Puso a su cuenta, en su favor, lo que ella no poseía. Y le dijo: mujer, vete y no peques más. Habrá una lucha permanente en nuestro ser mientras vivamos en esta tierra. Es la lucha, es la batalla, pero tu parte y mi parte es decidir, elegir servirle. ¿Cómo podemos vencer el poder del pecado? Amado amigo, eligiendo servir a Dios cada día, encomendando nuestros caminos a Él, viviendo como si Dios fuera no un Dios lejano, sino un Dios cercano, confiado de que Dios está aquí a tu lado en esta hora, viviendo en la presencia de Dios. No puede haber lugar para guardar secretos que destruyen finalmente la vida. El amor de Dios está ejemplificado en la cruz. Nadie ha ido tan lejos que Dios no lo pueda alcanzar. Dios escribe derecho sobre líneas torcidas. Ven conmigo, acerquémonos a la cruz y digamos: Señor, tal como soy. Elevemos una oración a Dios. Señor, tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor, a tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios, hoy me rindo a ti. Señor, el pecado nos ha separado. El pecado nos ha quitado la paz. El pecado ha destruido nuestra vida, está destruyendo hogares. Pero queremos, oh Dios, que tú reines en nosotros y que nos enseñes a vivir en amor y en relación contigo. Señor, que ahora Cristo reine en nosotros
y que el poder del pecado sea destruido, porque el Redentor del mundo vive en nosotros. Señor, bendice a nuestros amigos y dales tu poderosa gracia en el nombre de Jesús. Amén. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz. Prefiero por siempre a Jesús servir. Y antes de ser de cualquier nación y en pecado cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su nivel blanco, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero